Benzini, con todo. 6:44 y tenemos ya en el estudio a nuestro próximo invitado. Gracias por acercarte. Es ingeniero agrónomo, autor y editor de más de 7 libros premiados internacionalmente y que disfrutamos muchísimo, sobre todo que están hechos, escritos y todo sobre Venezuela. Es Otto Gómez. Bienvenido, Otto, al programa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pedro, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. El libro se llama Leñas, Historia, Ambiente y Gastronomía en Venezuela, y para mi sorpresa que Otto Gómez Pernía usó fotografías de Luis Julio Toro, quien ha sido compañero nuestro de Unión Radio por muchos años, un músico excelente y súper buena persona. Y también tienes el prólogo. ¿Quién te lo escribió, por favor, para saber? Es Rafael Cartay, el profesor Rafael Cartay, Uh-huh. historiador y economista. Pero no conocía esta maravilla de fotografías que tomaba Luis Julio Toro. De verdad que son de una calidad impresionante. Es artista, Pedro. Artista. La sensibilidad creo que se muestra en todos lados. Está muy bien. Bueno, este libro de Leñas, que habla sobre las leñas de Venezuela, hay que ver toda la cantidad de gente en todas partes del país que se cocina con leñas y le da un sabor especial a la comida venezolana. Cuéntanos un poco qué te inspiró a escribir este libro, que nunca se me hubiera ocurrido que alguien iba a escribir sobre las leñas venezolanas. Fíjate, Pedro, que lo curioso de eso que me estás preguntando es precisamente que siendo un material tan usado por tanto tiempo en el país, sea tan desconocido para nosotros, particularmente en las ciudades. ¿De dónde surge? Surge de la recomendación de un amigo que lamentablemente falleció, que es Pedro Pablo Purua, quien se lo sugirió a otro amigo mío y este me lo dijo a mí, y desde entonces empecé a averiguar y me encontré, que es quizás lo más interesante de todo esto, es que no había bibliografía sobre el tema. Más allá del manual de Pittier y de los pocos libros de cocinas con, vamos a decir, con carbón y con leña, parrillas, no había nada relacionado con el tema. Y por donde tú empezaste a hablar de la leña en Venezuela, uno da 2 pasos fuera de las ciudades, pues no hablemos nada más de Caracas. Y la leña pasa a ser un ingrediente fundamental de las comidas. Impresionante. Eso lo perdimos nosotros a principios del siglo pasado, cuando se restringió el uso de la leña por razones históricas, por depredación de los bosques, etcétera, etcétera, y nos privaron, vamos a ponerlo claramente, de unos sabores y unos aromas que son para quienes hemos tenido la suerte de disfrutar de esa comida, de algo único. Muy bien, pero fíjate que una de las fotografías que agarro por azar es una carne en vara. Es decir, esa vara depende de una leña en especial. Sí, y depende prácticamente de 2 leñas en especial. Una es la leña con la cual tú haces y otra es la leña que tú empleas para ensartar las carnes, el chuzo. En realidad, esa carne sabes que la terminología de carne en vara no es nuestra. La terminología de carne en vara es colombiana. Sí. La hemos tomado, claro, el llano de Colombia y el llano de Venezuela es uno solo. Pero acá en Venezuela se llama la ternera a la llanera o la ternera criolla, que es preparada en el llano. Pero también, por ejemplo, los hervidos. Y lo he visto también tú vas, por ejemplo, para el Junquito y cocinan a la leña y te venden platos a la leña, lo mismo que en Margarita. Tú vas por la mar y ves hervidos que te hacen a la leña y es como un ingrediente especial. Sí, y es un ingrediente especial porque es un ingrediente que aporta esos aromas y esos sabores que estamos mencionando y que para estas cocinas es indispensable. Cosa que no ha ocurrido para nosotros en la ciudad, solo porque, como te digo, lo perdimos. Obviamente hubo un momento en el cual por necesidad, por la falta con problemas de los servicios públicos, se tuvo que recurrir a la leña como combustible. Sí, creo que se emplearon mal las leñas, pero este libro justamente lo que persigue es eso, poner orden en algo que es histórico, que es atávico, que es tradicional nuestro y que está tan ligado a nuestras tradiciones y a nuestra historia. Sí, es impresionante porque tú haces hasta de orden alfabético las distintas leñas, aceite, el alcornoque, que uno casi no escucha esa palabra, el carabalí, el coloradito, el caruto, el cuica, y así seguimos letra por letra. Cuéntame, pero ¿cómo se te ocurrió escribir de este tema tan interesante? Porque yo partí de una hipótesis que al final no acabó siendo. Yo pensé que había una relación entre las leñas y las preparaciones, Pedro. Uh-huh. Y no era así. Las leñas que se emplean o que se han venido usando en el país a lo largo de 500 años o más, porque esto es previo a los españoles,
Son unas leñas conocidas que se emplean comúnmente y que coincidencialmente son empleadas a todo lo largo y ancho del país. Es decir, yo identifiqué allí 8 regiones gastronómicas que son las mismas que identificó Juan Alonso Molina, el chef, en las cuales hay una correspondencia de las especies. Entonces, cuando tú lo analizas y te das cuenta, dices, bueno, aquí hay una riqueza natural, afortunadamente renovable y sustentable, y que se maneja sustentablemente, tiene sentido, que debiera ser manejada de una manera distinta y que representa un recurso para la gastronomía, para la cocina formal, muy rica. Y con ello han coincidido muchos cocineros amigos míos que se han dado cuenta de esto. Algunos de ellos ya lo habían hecho accidentalmente, pero lo interesante de esto es que se está despertando un interés por un elemento que había quedado guardado en una gavetica por mucho tiempo. Muy bien, mira, también hoy en día la modernidad, el horno a la leña, de las pizzas a la leña, eso se ha puesto desde hace muchos años de moda, sobre todo en toda Venezuela. Sí, los hornos a la leña quizás sería el único bastión que queda en las ciudades donde se consigue aportar un sabor de leña, al igual que ocurre con los vinos, al igual que ocurre con otras preparaciones, muy particular. Ahora bien, el grado de especificidad que tiene la leña en las regiones rurales es otro. Es decir, ahí, al ser un elemento de cocina, uno busca aportarle un elemento que es muy difícil transmitirlo con otros materiales. Tanto es así que es exigido. O sea, los viajes de producción que nosotros realizamos, una de las cosas que me sorprendió era el grado de demanda que había de las personas que comían en estos sitios por la exigencia de que estuviera allí presente esa leña. Si no la había, lo reclamaban. Ujú. Pero el sabor de leña que te da la comida es algo impresionante. No he tenido la oportunidad de hacer una degustación de cómo sabe un producto con distintas leñas. ¿Eso cambia? No, esa era la hipótesis que yo tenía originalmente. Probablemente haya un cambio, Pedro, en ciertos aromas, ciertos matices. Claro, eso es un tema a ser tratado quizás a posteriori por los institutos de cocina, por las universidades, cuando haya recursos, pero en realidad es un elemento que yo sí creo que pueden haber ciertas diferencias en el uso de las leñas. ¿Cuál es el criterio en las regiones rurales para el empleo de leñas? Que sea de las especies que ellos están tradicionalmente acostumbrados a emplear y que esté seca y en buenas condiciones. Seca. Tiene que estar seca porque si no, no prende. No, y si está verde vas a conseguir cosas distintas a las que vas a obtener si estuviera en buenas condiciones. Está bien. Mira, tienes un mapa de la ciudad de Caracas cuando nació. Hazme una referencia por qué pones el mapa de Caracas. Empezó ahí todo el tratado de la leña. Bueno, ¿qué ocurre? En Caracas, cuando se funda la ciudad, obviamente los españoles empiezan a emplear las leñas que empleaban los indígenas. Ujú. Y empieza a consumirse la leña de un lado a otro. Las leñas que utilizaban los indígenas. De ahí empieza a alimentarse la cultura, porque los españoles venían de consumir encinas, de consumir los árboles de ellos en la península ibérica. Ellos tienen, al igual que les ocurre con los alimentos, que adaptarse. Se inició este proceso, fue brutal en esa página donde está es el primer plano De Caracas. de Caracas. Muy organizadito. Muy Esto organizado. era donde bajaba el camino los españoles y encontraron ese valle donde desarrollaron la ciudad. Eso fue más que todo hacia donde está el centro de Caracas. Después se Exactamente. desarrolló esta parte, ¿no? En la parte más estrecha. Pero lo interesante de esto, Pedro, es que la explotación de la madera fue tan dura que prácticamente cuando llegó el Barón de Humboldt en el siglo XVIII se consiguió con una devastación absoluta en las ciudades. Es cuando empiezan a reglamentarse el uso de los bosques, es cuando empiezan los caraqueños a buscar leña fuera de Caracas. Y eso se acaba justamente con los decretos que aparecieron en el siglo XX para normalizar el consumo de la leña y se pasó a emplear lo que se llaman las cocinas modernas. Ujú. Mira, también hoy tienes una primicia de la gente del Gourmand Awards 2024, que bueno, te recibiste unas menciones, pero quiero que tú des la primicia, por favor.
Sí, eso fue una noticia muy que me alegró la semana. Es una noticia importante porque Gourmand, que son los premios internacionales para los libros de cocina, que está cumpliendo 30 años este año, y en esta edición reconoció, me incluyó como candidato para 3 categorías. Primera vez que me ocurre, un honor, la verdaderamente, y sobre todo que estoy participando por Conocimiento. el mejor de los mejores, Best of the Best. Y eso es algo que no había ocurrido en el país. Yo creo que es una oportunidad importantísima para Venezuela porque tratándose de un libro inédito, Pedro, o mejor dicho, un libro que trata un tema inédito, esto va a servir de base para que en otros países repliquen lo que nosotros hicimos acá o lo que yo hice acá. Y Gourmand vamos a estar claros, es la organización que manda en el tema de publicaciones gastronómicas. Excelente. Bueno, son 3 premios en 3 categorías. A10 creativo, el B02, dice es el más importante, The Best of the Best, y el C14 América Latina. Y se va a anunciar en la ceremonia de premiación en Lisboa. Espero que puedas ir en junio de 2025. Pero bueno, todavía no tiene el botón rojo, el sello rojo, para que nos explique un poquito qué es eso. Bueno, el sello rojo, en realidad ya habiéndose anunciado o habiendo yo recibido esa notificación, el libro ya es ganador. O sea, el libro está considerado dentro. Yo no tengo idea de cuántos libros participaron, pero normalmente son miles, Pedro. Oye, qué bien. Ahora, quiero además llamar la atención para que compren el libro, ya vas a decir dónde lo pueden conseguir la gente, pero siempre al final de tus libros pones un recetario y me llama mucho la atención y que es sabroso, porque además que son recetas inéditas o recetas muy de aquí. ¿Cuál es el concepto y para que se lo recomiendes a la gente? Por ejemplo, una sopa cobrera de arveja. Sí, señor. Bueno, tú me conoces, es un dragón. Y en ¿Y te realidad gusta comer carne? me gusta comer, no, me gusta comer de todo. Yo creo que el tema, la idea de las recetas, pero una vez tú y yo lo hablamos, es porque los libros con recetas tienen un elemento de contacto con el público. Una conexión. La comida es el común denominador, al igual que, fíjate tú, la leña, sin yo estarlo buscando, me estoy encontrando con que la leña es el común denominador, valga la redundancia, de todas las cocinas regionales del país. Entonces hay una interconexión muy, muy, muy grande entre ellas. Y el recetario, que en este caso es un recetario hecho por 10 profesionales de la cocina, que trabajan con leña, que han trabajado con leña y con humos, porque precisamente lo que yo busco es que sobre sobre lo que yo escriba, se monten los estudiantes de cocina, los cocineros, las personas que son amateurs, para enriquecer lo que ya estén haciendo. Esta la quiero probar, ensalada de pesca amazónica curada, ahumada y marcada con brasas de guayabo, mixtura fresca y vinagreta en miel. ¿Ves la foto? Y bueno, te lo dejo comprar. Tomás Fernández. ¿Dónde podemos comprar el libro, por favor? Por los momentos a través mío, de la cuenta de Instagram, @OttoGGP, y también por Sabores de Acá en Instagram, por donde se está manejando también las ventas para el exterior. Excelente. Otto, bueno, se me acabó el tiempo, se me fue volando, gracias por la entrevista. Y bueno, vamos a despedir el programa. Otto, tus redes sociales, si te quieren contactar. Bueno, aparte del Instagram, obviamente me pueden buscar por mi nombre en Facebook, en X, en cualquiera de ellas. Ok. Otto Gómez, muchísimas gracias. Bueno, llegamos hacia el final del programa de hoy. Y rapidito,